Vale, Lidia, hemos hablado un poco de la parte de estiramientos, de la movilidad y dentro de nuestro continuum tenemos la parte de potencia, ¿no? Nosotros hacemos una parte donde lanzamos valores medicinales como potencia de tren superior y Ujú. luego una parte de saltos a cajones, etcétera. Impacto sí, impacto no. ¿Qué deberíamos atender a esto? Pues hasta el conocimiento que tenemos ahora mismo, impacto no durante el embarazo. ¿Por qué razón? Sobre todo cuando hay un volumen abdominal ya alto. Estamos hablando principalmente de semana 20 en adelante. Ujú, Porque el volumen uterino es tan grande, tenemos al bebé dentro, que estaría impactando continuamente en la vejiga. Esto haría que podamos perder consistencia y estabilidad en los órganos pélvicos, que en este caso son como un puzzle. ¿Vale? Entonces, esa es la razón por la que no, más allá de que pueda dañar el suelo pélvico desde el punto de vista muscular, que también podría ser, sería desde el punto de vista de la fascia que está sosteniendo esas vísceras por dentro, que como digo, la disposición es vejiga, útero y recto del ano atrás. Entonces, un puzzle que debe de mantenerse adecuadamente. Si yo estoy metiendo continuamente impactos encima con un útero mayor, ujú. esto podría hacer que esas piezas del puzzle se modifiquen para a posteriori en el posparto y en la vida tras el posparto, ¿vale? Hay otro tema, he dicho, a partir de la semana 20 y la duda que ocurre, que todavía, al menos hasta mi conocimiento, no lo responde la evidencia, es qué pasa con los saltos y el riesgo de implantación. ¿Vale? Es decir, pues lo que estábamos hablando, semana 20 en adelante como que se ve muy claro y antes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa durante ese primer trimestre? Puede ser que esa cantidad de impactos esté afectando a que ese óvulo que está fecundado se fecunde bien en el endometrio, se quede bien ahí pegadito en el endometrio y se desarrolle, pues hasta nuestro conocimiento no tenemos todavía evidencia que nos diga que pueda ser o no peligroso. Vale, aquí avisaba a navegantes, Jordi, porque nos van a caer preguntas. ¿Hay que evitar el entrenamiento durante el primer trimestre? No. De hecho, ya tenemos estudios retrospectivos que nos dicen que es seguro el entrenamiento durante el primer trimestre. ¿Qué ocurre? Que hay mayores pérdidas, es decir, hay mayores abortos, pero por el hecho de ser el primer trimestre, no porque se asocie con el entrenamiento. No teníamos evidencia hasta el 2019 de esto, la que hay es de calidad bajita, porque es difícil de investigar, pero desde el punto de vista retrospectivo sí tenemos trabajos ya que nos dicen que, que no es que las pérdidas no se asocian al hecho de que entrenes o no. Ujú. Y ya para finalizar este tema, incluso hay expertos que hablan que si yo tengo mi endometrio más vascularizado, es decir, gracias al entrenamiento, la implantación tiene sentido que sea más exitosa. Por lo tanto, no deberíamos de cesar la actividad física y el entrenamiento en este periodo, pero sí adaptarlo. Yo quito totalmente los impactos, los saltos a cajón y demás, porque es diferente. Por ejemplo, el running al salto, donde vas con dos pies, donde el impacto en vejiga cae directo, los vectores de fuerza actúan de forma diferente. Entonces, de momento, esta es la información que puedo compartirte. Probablemente la evidencia nos vaya dando más luz en algunos gaps, en algunos temas que todavía no están acompañados. Y has dicho lo del running, no quiero entrar y liarme mucho, ¿eh? Pero una persona, una mujer que ya tiene experiencia corriendo anteriormente del embarazo, ¿le animarías a reducir el volumen de ese running o harías quizá un método diferente de este tipo de trabajo? Sí, ahí de forma muy sencilla un tema complejo. Así Ujú. que de forma muy sencilla diré que nosotros gestionamos con los cacos. Cacos son periodos caminando y periodos corriendo. Eso. Y sustituyendo, por ejemplo, ¿qué actividad podemos, para qué? ¿Cuál es el objetivo máximo de la runner? Que tras el parto y su entrenamiento seguro pueda volver a correr. Entonces, ¿qué hacemos? Preservar su consumo máximo de oxígeno lo más alto que tenga, sobre todo consumo de oxígeno pico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, ¿qué actividades podemos sustituir? Podemos poner la elíptica, podemos poner el aqua running, podemos poner
No me acuerdo ahora, pero la cinta esta que es sin gravedad, que está metida como dentro de, o sea, que está suspendida. Hay diferentes herramientas que pueden sustituir ese trabajo aeróbico. Lo que no deberíamos tampoco es decirle no hagas absolutamente nada, ¿vale? Y al igual, no hay trabajo longitudinales en el tiempo bien hechos con muestras grandes que nos digan un sí o un no rotundo. Por eso estamos en una fase nosotros de adaptación con esta población. Genial, genial. Y ahora pasando a la parte de fuerza, lo has comentado Ujú, antes, las posiciones supinas. Yo creo que es un tema un poco, una duda recurrente, pero me gusta porque lo haces fácil, ujú, es decir, o sí o no, o a veces hay dependes, pero a veces hay cosas que yo sé ujú, que en tu caso no te gustan las posiciones supinas en general ujú. durante el embarazo. Explícame por qué. Ya está, es eso, a ver por qué. Vale, pues es muy fácil. Como he dicho antes, el volumen uterino es Ujú. grande. ¿Por qué? Porque el pequeño, el feto está en el útero, ¿vale? Si yo me acuesto boca arriba, tengo aorta y a vena cava como dos tuberías, digamos, que van por debajo de útero. Si el útero está muy grande, yo estaría comprimiendo esas tuberías y por tanto estaría generando un déficit del retorno venoso. ¿Esto en qué se traduce como señal de alarma que podamos ver en nuestras mamás? Pues que se mareen ligeramente. Si la vemos mareada, es señal de alarma de que esa hipotensión está ocurriendo. ¿Y cuál es mi reflexión como educadora físico-deportiva? Que la persona pasa 8 horas sentada o inactiva para llegar para que llegue a nuestra hora de entreno y le pongamos posiciones en supina. Me parece mucho más interesante trabajar me voy a región glútea porque normalmente los principales ejercicios que hacemos en supino son para glúteo. También podríamos hacer trabajo de abdomen. Bueno, pues hazlo en bipodal, se me ocurre desde Monster Walking, pesos muertos, para que podamos realizar ese trabajo que es importante, necesario e interesante durante el embarazo, pero que no nos vayamos al puente de glúteo, ¿vale? Y aquí, ojo a navegantes de que es muy fácil que el sanitario nos diga, vaya usted a pilates para embarazada. La evidencia no acoge el supino como medida 100% segura y sin embargo en pilates, obviamente un pilates no bien hecho, ¿vale? Pero pilates, estar 50 minutos en supino, no hay problema ninguno, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, porque hay que ver muy bien la práctica que está implicando, ¿no? Por mucho que te lo diga el prescriptor sanitario en este caso, ¿no? Bueno, a nivel de ejercicios, por ejemplo, Entonces, esta sí. a nivel de cuadrupedias, por ejemplo, o sea, eso que has dicho el supino, un banco inclinado, pues sería mejor que hacer un banco plano, por ejemplo. Sí, sí, Vale. sí. Y El propio fútbol, por ejemplo, perdona Jordi que te interrumpa, nos puede ayudar mucho. Podrías poner normalmente, que lo vamos a poner en zona escapular, en zona dorsal, pues podrías poner un fútbol. ¿Qué pasa? Que no suele ser cómodo tampoco cuando ya están muy embarazadas. Daros cuenta que estoy con un volumen, depende de la mamá, pero aproximadamente va a ir, si está saludable, de unos 10-13 kilos de más, ¿vale? Y entonces la estás haciendo llevarla abajo, al suelo, posiciónate, ahora en supino, ahora sube, ahora ya, cambia de ya. ejercicio. Entonces, a mí me gusta mantener una elegancia en mi entrenamiento y que tenga una coherencia. Entonces, como digo, no puedo decir que sea un no rotundo. Años atrás sí, si habéis leído evidencia de años anteriores, era un no rotundo al supino. Ahora lo que indican es que si sientes que hay un mareo, cámbiala de posición porque es señal de que está habiendo esta hipotensión, como comento, y este posible déficit de retorno venoso. Oye, y entonces es peligroso, ¿vale? Posiciones en cuadrupedia, por ejemplo, imagínate una posición del oso, no sé, es como una plancha más corta. Sí, 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 sí. Si esa mujer tiene una buena gestión de presiones, etcétera, ¿la pondrías en esas posiciones? Vale, aquí has dicho la palabra clave, si tiene una buena gestión de presiones, ¿vale? No me gusta mucho hablar de ejercicios contraindicados e indicados, sino de ejercicios aconsejados y desaconsejados,
¿vale? Es decir, esta mujer que tiene un volumen abdominal muy alto y que nunca hizo nada desde que hizo educación física en el ejercicio, en el instituto, pues no la pondría a hacer un oso. Ahora bien, tienes una chica que lleva contigo entrenando muchísimo tiempo, que el volumen abdominal está muy controlado y que cuando está haciendo el oso tú la estás vigilando y no se observa una protuberancia abdominal. Si se observa una protuberancia abdominal, que sería como una sensación de volumen súper abultado entre los restos del abdomen, eso es señal de que hay una presión excesiva sobre la línea alba y por tanto estaría fomentando que la diástasis de rectos innata al embarazo se esté potenciando en exceso, ¿vale? Entonces, si estoy vigilando que hay esa protuberancia abdominal, bandera roja y que quitaría ese ejercicio, sea el oso, la osa o lo que sea, ¿vale? Lo mismo pasaría, hablando de ejercicios contraindicados, con las planchas. ¿Vale? Las planchas tienen un vector de fuerza muy largo. Si estoy hablando de una plancha donde pongo pies y donde pongo manos, la adaptación inicial sería hacer una cuadrupedia con rodilla arriba, ¿vale? Que la llamamos cuadrupedia mal llamada, porque son sextupedias, son 6 apoyos. Pero de 6 apoyos estaría quedándome efectivamente en 4 manos y puntita de los pies, pero con flexión de cadera y de rodilla, ¿vale? Entonces sería una primera adaptación que podría hacer de la plancha. Cuando veo que esa gestión ya no es óptima, pues está desaconsejado para esa persona. Esté en semana 20, esté en semana 30. Debemos de tener en cuenta que los volúmenes abdominales de los segundos embarazos aparecen antes. Por eso no hay una semana exacta que os pueda decir. A partir de esta semana, aproximadamente el volumen abdominal empieza a ser alto a partir de la semana 20, 22, 24. Genial. Yo creo que con esta información ya tenemos mucho que aplicar. Y ya para terminar, por ejemplo, a nivel de trabajo de fuerza, a nivel de tren inferior, eh, yo sé que en la formación hablas, pues, por ejemplo, de evitar situaciones donde puedan haber molestias, quizá. Hablas, por ejemplo, de mantener las sentadillas paralelas, de no pasar esos 90 por problemas o molestias en sínfisis púbica. Hablas de quizá mantener los ejercicios un poco más estáticos, como un split en el sitio y posiblemente evitar zancadas hacia adelante porque hay un golpe ahí un poco más grande en la zona de la sínfisis, etc. Que nos... Pero todo esto, Jordi, si hay molestia. Es decir, Vale, yo tengo vale, que ir vale, probándome, tengo que ir evolucionando vale, con la mujer, ¿vale? vale. Porque puede ser que esté el caso de la que no hay. A ver, una sentadilla profunda, rompiendo paralelo, más de 90 grados en un tercer trimestre, Claro, llevando peso en un back squat, no lo veo ya, lo más óptimo. ya. Porque como dice, estoy incidiendo en que sínfisis pubiana tenga mucha tensión. Sobre todo si hay dolor. Si hay dolor, no quites las sentadillas, pero quédate por encima de los 90 grados. Lo que comenta de los lunges y demás, no es que lo haga estático. Si la tía lo tiene, hacelo Claro, dinámico. claro. Ahora bien, si hay molestia, Ujú. vamos a poner regresiones de ese ejercicio. Vale, genial, genial. ¿Y qué más te quería preguntar? Bueno, sí, para acabar, el tema del cardio. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho las airbike. Son bicis Ujú, estáticas, no hay impacto, ujú. puedes gestionar bastante bien la intensidad. Sé que a ti te gustan mucho los circuitos coordinativos a nivel de situaciones monopodales, etcétera, ¿no? Eh, Solo ya para terminar, ¿ves bien el trabajo en una airbike con bici estática? Sí, Y la respuesta es sí. esas alternativas que comentas, ¿no? De circuitos coordinativos, etcétera, ¿cómo lo manejas esto? Esto es porque yo tengo que llegar en la básica a los básicos de todo. Y normalmente una escalera de coordinación, un ejercicio, como yo digo, em, ricamente propioceptivos, que puedas tener una toma de decisiones básica, que puedas tener un ritmo musical, pues esto va a ser que entrenen en un parque o en un centro de entrenamiento lo puedas aplicar. Ahora bien, si tengo una airbike, no hay contraindicación. Ujú. Hay simplemente, pues esto, volver a valorar estas presiones, esto siempre pasa igual también con el remo, Lidia. ¿Cuándo puedo o no hacer remo? Remo puedes hacer
Ahora bien, si hay una molestia en sífisis púbica, es el momento de dejar la actividad de remo, ¿vale? Puedes ponerla de pie incluso, ¿vale? Sin el desplazamiento del sillón del remo. A más material, Jordi, más rico el entrenamiento. En función de lo que tenga, así puedes utilizar, ¿vale? Y luego yo sí soy muy pro de hacer los cardios ricamente propioceptivos. Métele ritmo musical, baja, sube, ponle números, porque todo eso va a hacer que a nivel motor también las volvamos más ricas. Sí, al final un resumen y eso ya como para hacerlo un poco más fácil, yo lo he visto en mis clientas en brazo, posiciones de pie, o sea, hacer la mayor parte de las cosas de pie. Eh, Os podéis ayudar de las poleas, por ejemplo, podéis hacer press, remos sentadas en posiciones asimétricas o bilaterales. Y luego eso, a nivel de inclinación, sean los push-ups, todo ese trabajo de core, hacer poca inclinación si controlan, pero hacer las cosas fáciles, ¿no? Es que al final no es como, no digo yo, ¿no? Una embarazada, depende en qué momentos, es simplemente una persona, podría ser una persona mayor o podría ser una persona con un sobrepeso, que ¿qué haces? La solución final es hacer las cosas simples y no ponerlas en posiciones quizá un poco más comprometidas, eso que decías del subir, bajar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo Sí, veo y así un poco una más. cosa, o sea, lleva mucha razón en todo ello, pero también es la parte específica que no se nos olvide. Claro, Una claro, claro. embarazada, por los ajustes que tiene que tener un entrenamiento complementario de suelo pélvico, que este podcast no ha llegado para poder hablar de ello, pero se necesita. Necesita un trabajo específico para aliviar esas molestias específicas que ellas tienen. Entonces, está bien que tengamos patrones de seguridad para adaptar el entrenamiento, es uno de los objetivos, pero otro es realizar entrenamientos específicos, no solo adaptados y seguros, sino específicos para la mujer embarazada, porque hay unas necesidades, incluso el suelo pélvico se trabaja de forma diferente. Empiezas trabajando el tono, la contracción y finalmente será la fisio que le dé la elongación adecuada para prepararlo para el momento del parto. Entonces, sí, eso sería el resumen desde el punto de vista o algunos puntos clave desde el punto de vista de que sean los entrenamientos seguros y específicos, pero no puede ser la reflexión, o sea, para que sean seguros, pero no puede ser la reflexión para que sea entrenamiento específico, porque se necesitan y se tiene una demanda diferente. Y luego en el posparto aún más. Son muchos los temas, a tocar y podremos estar aquí una hora más seguramente. Yo ya para terminar Sí. recomiendo que echéis un ojo a todo el contenido, en especial en la cuenta, ¿no? Instagram de Lidia Romero, que es quizá donde tenéis más contenido Sí, enfocado a los profesionales. sí, Lidia Romero o Guap Formación, ahí tenéis un montón de posts y recomiendo encarecidamente que como me chifla la divulgación, en el blog tenéis verdaderas joyas, porque lo que he respondido con artículos divulgativos, pero siempre basados en la evidencia. Son preguntas que yo como preparadora física me he hecho. El famoso 5P, sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es mi opinión y mi criterio profesional? No mi opinión, mi criterio profesional basado en evidencia. Desde el punto de vista de Kegel, sí, no, ¿cómo? ¿Por qué? Todo este tipo de preguntas han sido contestadas. Línea alba, que la línea alba es otro temazo. Pues hay artículos hiperpotentes dentro de la web que simplemente con que pongáis www.oguacademy.com/blog podéis leer verdaderas joyitas y te diría, Jordi, que eso e Instagram es una base para comenzar y desde ahí, pues quien quiera hacer nuestras formaciones, nosotros encantadísimos de recibirlas, pero hay información de mucho valor y 100% gratuita. Muy bien, Lidia. Solo, bueno, agradecerte este ratito que hemos pasado. Ha sido un podcast quizá más largo, pero yo creo que es un tema importante. Quería también que nosotros como entrenadores y entrenadoras pudiéramos sacar aspectos un poco más prácticos a nivel de sesión, pero también creo que es un podcast, un episodio que va a ir muy bien para cualquier persona o mujeres en embarazo, ¿no? Que puede venir Claro. es muy interesante. Y nada más, muchas gracias por tu atención, por tu trato y la verdad es que recomiendo muchísimo tus formaciones, la verdad.
Gracias por recomendarla, gracias a todos los que nos estéis escuchando y estamos aquí para ayudar. Además, Jordi, ya te dije que tanto Raúl y como yo nos tendrás de alumnos Ah, eso es. también, porque nos chifla todo lo que hacéis. Os mando un abrazo bien fuerte a todos los compañeros que nos estén escuchando y, y ojalá os hayamos podido ayudar a que ayudéis mejor. Seguro que sí, Lidia. Un abrazo muy grande y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Gracias. Chao.